Historiarios. Ahora vamos a cambiar un poco la forma que transmitimos. A partir de este año voy a estar procurando grabar la entrevista en vivo. La vamos a transmitir al mismo tiempo que la grabamos y después la vamos a subir para que la puedan ver en el canal como están acostumbrados. En esta ocasión, la primera entrevista de este 2024, estoy muy contento primero de haberla encontrado porque tenía muchos años buscándola. Ella, yo la considero una gran amiga, influyó mucho en mi juventud. La conocí cuando yo estudié la preparatoria. Ella fue mi profesora y tenía, a pesar de que es hermana de una buena amiga mía, aún así batallaba para encontrarla. No sé si probablemente la buscan demasiado exalumnos de ella o algo, pero era difícil localizarla. Y al fin, hace un par de meses, tuve la fortuna de encontrarla, de conseguir sus datos, de platicar con ella, de ponernos al tanto uno con el otro. Entonces, esta entrevista va a ser muy padre porque es ese reencuentro con una maestra que yo quiero mucho, de quien aprendí mucho y que yo estoy seguro que ustedes van a aprender mucho también una vez que hablar. Ella es licenciada en literatura dramática y teatro. Y además, cuando leí su currículum me pareció impresionante. Tardé, creo que como 15 minutos nada más en leer todos los cursos y actualizaciones que ha tenido. Entonces es alguien que me queda claro que a lo largo de su vida ha continuado en estudios y en preparación y lo demuestra porque es muy profesional en lo que hace. Y bueno, demos una cálida bienvenida a Elizabeth Ramírez. Ay, qué lindísima presentación. Muchísimas gracias, Jesús. Y es mutuo la felicidad de encontrarnos. Tienes razón, tenías rato buscándome. A veces me escondo, trato de mantenerme en perfil bajo y de no llamar tanto la atención porque eventualmente me pasa, no sé si a los demás le pasa este fenómeno. Tengo contacto con muchísimos alumnos, con muchísimos hermanos de la iglesia, etcétera. Entonces de repente siento que ya gente. Y, y, este, y han pasado tantas generaciones de que empecé a dar clases que francamente sí son muchas personas, pero en el caso tuyo, toda esa generación, esos 5 años que estuve en Benemérito de las Américas, pues fueron generaciones entrañables de personas que estaban viviendo una realidad en una escuela, que tú regresas con tu mamá, ¿no? Ustedes habían dejado familia y estaban internos. Entonces, en esas de internado, pues se vivía de una manera muy diferente. Incluso yo creo que el lazo que se creaba con los maestros era más fuerte. No sé, ¿tú cómo lo sientes? Sí, así es. De hecho, con los compañeros todavía seguimos mucho en contacto con algunos maestros, con supervisoras, y es más un lazo más comparable a una familia que a una simple amistad, que es lo que se presenta en cualquier escuela. Ahora, maestra, digo, aprovechando que al fin pudimos encontrarnos, si me permites, todo decía Elizabeth, ya te había pedido permiso por luego frente a la audiencia para que luego no me regañen y me digan, ay, qué igualado, ¿no? No, para nada. Oye, Digo, cuando yo estaba en el Benemérito, me imagino que empezabas tu carrera profesional como maestra, eras una maestra muy joven, lo cual me hace pensar, ¿cuántos años tienes ya dando clases a nivel secundaria, preparatoria, pero cuántos años de alumnos tienes en tu carrera profesional? pues fíjate que no iba empezando tanto, ¿eh? Porque yo cuando tenía 14 años busqué entrar a trabajar a dar en sistema abierto. Entonces conseguí un grupito de sistema abierto y estuve en sistema abierto 8 años. De hecho, toda la carrera ya era maestra de sistema abierto, valga la redundancia. Y bueno, eh, fui maestra de HLJ, ese fue mi primer trabajo de maestra. Y tú sabes que en la iglesia uno aprende a ser maestro de la mejor manera. ¿Por qué? Pues porque vas a estar enseñando principios religiosos, porque vas a estar enseñando
de espíritu a espíritu. Entonces, eso creo que me ayudó mucho, tanto la experiencia en sistema abierto como en la iglesia. Ahora, yo me quedé estacionada en maestra de escuela dominical años y años y años. Luego pensaron que haría mucho bien en principios del Evangelio y me encantó convertirme en maestra de principios del Evangelio. En el camino, pues me llamaron casi siempre de segunda consejera en mujeres jóvenes, en sociedad de socorro. O sea, dentro de la iglesia, pues el servicio y el estar dando clases era el común, es el común. Eh, pero otra cosa que también siento que me forjó como maestra fue haber trabajado para toxicodependientes y exconvictos. Ahí hice mi servicio social y trabajé como maestra antes de estar con ustedes. O sea que si ya tenía yo bastantes añitos en el asunto de la educación, rondándome, e incluso yo jugaba a ser maestra. Ese era mi juego. Ponía a mi primo, lo sentaba en una banca y me ponía a darle clases. O sea, sí, y hace poco tiempo, cuando me convertí también en maestra de secundaria, déjame contarte que eh, me llamó mucho la atención que me vino a la memoria que mi maestra de literatura, la maestra Palafox, un día nos dijo, dibujen qué es lo que quieren ser cuando sean grandes. Yo busqué una modelo así guapísima, la pegué y puse maestra de literatura. Y entonces me olvidé y en el camino anduve buscándole qué es lo que iba a hacer. Por un tiempo consideré dedicarme al periodismo, pensé dedicarme a la escultura, eh, quería yo ir a las Olimpiadas y entonces también fui, hice caminata y fui entrenadora de caminata y sí llegué a los nacionales, pero hasta ahí llegué. Y bueno, o sea, sí me surgieron otras inquietudes, incluso cuando entré a la Universidad Nacional Autónoma de México, entré a la carrera de historia. Entonces, pues, también consideré ser historiadora. Pero de pronto entré a una clase de literatura dramática y teatro y dije, no, y aquí soy. Y ya me quedé ahí. Y bueno, padrísimo. Pero pues sí, como que me gustan muchas cosas. Y entonces, pues yo creo que un buen lugar para hacer de todo es ser maestra. Eh, vaya. Oye, ¿Qué te parece? me vienen un par de pensamientos ahorita que comentabas. Primero, me encantaría escuchar una clase de escuela dominical contigo. O sea, debe de ser unas clases padrísimas y muy bien preparadas. Segundo, definitivamente lo de ser maestro lo traías en la sangre. Digo, haber empezado desde los 14 años, haber enseñado a exconvictos para después ir al Benemérito a enseñar a convictos. O sea, yo creo que desde pequeña lo traías. Y vayamos desde el principio, Elizabeth. ¿Qué me puedes decir de tu niñez? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo fue tu niñez que te fue preparando para ser una maestra desde tan corta edad? Mira, mi papá se llama Javier Ramírez García. Él es un hombre, fíjate que pensé que me ibas a preguntar eso y dije, híjole, ¿qué le voy a decir? Porque no me quiero quedar corta, no quiero quedarle a deber a mi papá. Eh, Fíjate que es un hombre que lo puedo resumir, que fue pobre económicamente, pero rico mentalmente. No vivía bajo esa condición. Siempre aspiró a lo mejor. Ahora sí que cumplía con el 13º artículo de fe, ¿no? Si hay algo eh, digno de alabanza, si hay Sí, algo virtuoso, maravilloso. bello. Exacto, a eso aspiró y fue un hombre que nos llevaba al teatro, que nos llevaba a conciertos, que nos llevaba al ballet, que nos llevó a conocer todo el país y que se quedó a punto de llevarnos a conocer España. Ese fue el último viaje que ya no pudo hacer porque
En aquella época él trabajaba en el aeropuerto y se declara en quiebra, entonces él se queda sin empleo. Entonces, bueno, ahí se detuvieron un poco las cosas. Pero te puedo decir que no creas que era piloto, no, él fue un hombre que entró a trabajar desde abajo, limpiando pisos, barriendo, y poco a poco fue ascendiendo. Y, y bueno, un hombre muy trabajador, yo lo ubico siempre como un hombre de 3 trabajos. Siempre trabajó en 3 lugares y yo creo que por eso yo le copié y hubo una época en que también trabajé en 3 lugares, porque decía, si se acaba el trabajo aquí, tengo los otros 2 y no me voy a estresar dependiendo solo de una vela, ¿no? Entonces, este hombre tan importante, porque además le encantaba enseñarnos, nos contaba su vida, sus problemas, cómo fue su infancia. Su padre murió cuando él tenía 14 años y se quedó a cargo de 6 hermanos y de ser cabeza de familia. Entonces, pues sí, le gustaba contarnos cómo lucharon por sobrevivir, por tener alimentos. Entonces él no quería que viviéramos lo mismo, como muchos padres de todo el mundo, queremos que nuestros hijos tengan más, ¿no? Entonces, no solamente dinero, sino oportunidades. Así que este hombre humildemente, siendo chofer, nos sacó adelante a 3 hijos, pero no lo hizo solo. Tuvo la fortuna de tener una esposa muy exigente, una esposa que quería más, que sentía que merecía todo. Una reina. Mi mamá, fíjate que excelente cocinera, llegó a ser maestra de cocina. Los 2 estudiaron solo hasta la secundaria. Y, y bueno, ella se hizo experta en cocina y sabía administrar de una forma el dinero de mi padre, el dinero que él le daba. Y él también guardaba dinero y era muy ahorrativo y muy bien administrado, por eso es que nos podía llevar de paseo muchas veces. Entonces, esa mancuerna que hacen, esa mujer echada para adelante, entusiasta, alegre, eh, exigente, muy exigente, no tienes idea. No solo, es que sabes que me acuerdo de una poesía de Nicolás Guillén que dice, te pido todo para que tengas todo. Y no es que le dijera, yo quiero esto, yo quiero lo otro, no, sino que ella decía, mis hijos necesitan. Y mi papá apechugaba. Y yo no recuerdo que nunca me faltara nada. A la hora que llegaba la lista de útiles, él tenía el dinero para cubrir esos gastos. Y bueno, se organizó muy bien. Los 2 familias muy complicadas. Y bueno, mi abuelito Jesús y su mamá se separaron cuando ella tenía 3 años. Entonces ella llega a vivir con la nueva esposa de mi abuelo a esa edad, que fue la señora Piedad, que la verdad la educó, la crió muy bien, se esmeró por ayudar a todos los hermanos. Y yo vengo de esas raíces, una familia reconstituida, con una gran apertura. Fíjate que yo de mi abuelo me acuerdo de las navidades y casi tenía distinta religión. Entonces, no, todos los primos, porque tengo una familia extensa, no tienes idea, muy grande. Y además somos bien estrechos, nos queremos mucho. No nos vemos tanto como quisiéramos, pero cuando nos vemos no sabes cómo nos disfrutamos. Mis primos, híjole, impresionantes ellos, todos muy talentosos, ya todos con sus familias. Pero lo que fue muy padre era esa apertura religiosa que yo notaba, porque hacíamos en oración,
rezábamos el rosario, hacíamos no sé cuántas cosas, respetando a todo el mundo. Y eso me encantaba. No todo fue miel sobre hojuelas, fue una educación difícil, una época complicada para ellos, pero además conté con la bendición de tener viviendo en casa 7 años a mi abuela Rosa, que fue la mamá biológica de mi mamá, y eso me permitió también aprender mucho de ella. Este, pues, bueno, tengo 3 hermanos. Uno de mis hermanos estudió en San George y luego se fue a estudiar a, ¿cómo se llama este lugar? Portland. Él es arquitecto, estudió diseño en Noruega. Noruega, y a lo mejor le estoy cambiando el país, pero en Europa, más bien. Este, y él vive en Estados Unidos, en Idaho. Y bueno, tengo una hermana que estudió Relaciones Internacionales, más chica que yo por 8 años. Este, y pues nuestra vida fue absolutamente una vida académica. Nosotros llegábamos a contar cada uno peleando por contar qué aprendimos en las clases. Entonces las comidas eran largas, porque por turnos nos escuchaban todo lo que habíamos aprendido, todo lo que habíamos visto, todo lo que teníamos que decir. Nos escuchaban mucho, hablábamos mucho. Entonces así fue mi infancia. Entre un papá muy trabajador y con una visión muy amplia y una mamá que nos alimentaba, no te imaginas de qué manera. Me ha costado bajar los kilos de más. Oye, digo, me conmueve mucho la forma en que te expresas de tus papás. Qué bonita mancuerna hicieron. O sea, él tan trabajador, ella administrando la economía del hogar, pero al mismo tiempo exigiéndole, vamos por más, no dejándolo que cayera en algún conformismo. En ocasiones, cuando pensamos en familias exitosas, pensamos en profesionistas o en dueños de empresas, pero tú acabas de describir de una manera muy clara lo que es una verdadera familia exitosa, porque a pesar de no tener lujos o cosas por el estilo, tú lo dijiste, iban al teatro, iban a conciertos, leían, platicaban de sus avances académicos, de sus estudios. Entonces, creo yo que tus papás lograron darte lo que es más valioso, que es cultura. Al final, ir a un concierto vale mucho más o los viajes que me dices que los llevó prácticamente por todo el país. O sea, ese tipo de experiencias quedan grabadas en tu mente y en tu corazón, mucho más que algunos lujos o que alguna herencia económica que te hubieran podido dejar. Y esto en lo personal creo que es algo que podemos seguir como ejemplo. O sea, no necesitamos tener todas las riquezas o toda la abundancia para poder dar a nuestros hijos esos momentos juntos de sentarnos en la mesa, de escucharlos, de viajar juntos, de participar de conciertos, de obras, porque al final, si lo sabemos buscar, siempre hay obras de teatro o siempre hay conciertos muy baratos o gratuitos, aunque sean de una Exacto. escuela, aunque no sean los más profesionales, pero siempre hay algo de cultura que podemos buscar. Entonces yo creo que eso es algo que tus papás supieron hacer y bueno, ojalá le hayas heredado a tu mamá el gusto por la cocina y también cocina tan rico. No sé, ¿verdad? Pero qué bonito que después de ellos. Gracias. Y de veras que no me quería quedar corta porque mi mamá era de las que invitaba a sus hermanos. Ya te imaginas la cantidad de hermanos que tuvo. Casi me da miedo decir los nombres de mis tíos porque si omito alguno me sentiría culpable, pero son muchos y los quiero a todos por igual. Y de pronto decía, vamos a hacer tamales y ir a hacer 200 tamales. Vamos a hacer buñuelos y ir a hacer 100 buñuelos. Entonces, híjole, pues sí aprendí. Déjame contarte que sí cocino, creo que dignamente. No, no al principio, pero ya después me fui refinando y algunas cosas creo que ya hasta me salen mejor que a mi mamá, aquí entre nos. Ah, no, está muy bien, esa es la idea. Y ahorita que mencionabas
que mencionabas tu convivencia con tus primos, porque dijiste que eran muchísimos y de todas denominaciones y que hacían, de repente juntos rezaban el rosario y hacían oración y convivían con sus diferentes creencias. Así Yo es. soy un fiel creyente, de hecho participo en un grupo con el hermano Agrico Lozano y con algunas personas convivimos bastante, en el que buscamos mucho esa convivencia interreligiosa que yo creo que nos hace falta, porque al final en ocasiones dividimos, no, es que no cree lo mismo que yo, o no pertenece a la misma denominación o a la misma iglesia que yo, y yo creo que por el contrario, es enriquecedor ver en qué creen los demás, entender por qué lo creen, convivir, acompañarles, y yo creo que eso te hace tener mucho más, esa convivencia que tuviste con tus primos, dime si me equivoco, te da mucho más respeto y entendimiento hacia todo tipo de religiones, y entonces aprender, yo creo que eso es el aprender a amar a nuestro prójimo, es así, o sea, es conocerles y es amarles con sus diferencias, con sus similitudes, con todo. Entonces tú lo lograste con tus primos, ojalá que algún día todos lo logremos con nuestros semejantes, aunque no seamos familiares de sangre, ¿no? Sí, sí es algo que te marca. Déjame contarte que luego que salí de Benemérito, que es una escuela de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estuve trabajando por 22 años en un colegio con aspiraciones católicas, con inspiración católica, perdón. Y eh, actualmente tengo 22 años trabajando en otro colegio de monjas francesas de la Orden de Nuestra Señora de la Vida. Ellas son católicas y me parecen las mujeres más lúcidas que he conocido en mi vida, la verdad. Ellas no usan hábito y tienen una formación académica muy sólida, son doctoras en letras, son personas muy versadas, europeas, y siendo una escuela privada, déjame contarte que tenemos sindicato. O sea, de verdad, que está como para no creerse, porque precisamente por la mentalidad tan abierta que tienen y de la que he aprendido tanto, y no porque trabaje con ellos, ¿no? Te lo digo sinceramente, he desarrollado un acercamiento muy cercano. Son personas muy apoyadoras, unas buenas jefas, ¿no? Este, Hace poco me invitaron a un retiro y fue nada más de ida y vuelta, pues. Y déjame contarte que, pues dijeron, si no quieres ir a la misa, no hay ningún problema, ¿no? No, sí, sí voy, ¿no? No me voy a incendiar por ir a una misa, ¿no? Y agarré un lunar y me puse a cantar, ¿no? Eh, eh, este, y bueno, estuve con ellas y yo creo que se sintieron bien. Y yo me sentí muy bien porque ellos me compartieron lo que hacen, me llevaron a un lugar en donde, a un lugar en el campo, de pronto se me van los nombres de los lugares, pero bueno, y había un lago precioso, no un lago, un arroyo de agua limpia, y tenían sus plantas que siembran, sus árboles de los cuales cosechan y hacen mermelada y bueno, muchas cosas, todos esos detalles que les permiten estar espiritualmente cerca y ellas, pues, me aceptaron como miembro de la iglesia desde que llegué el primer día, les dije, yo pertenezco. Y entonces, me dijeron, no hay ningún problema. Dije, ah, perfecto. Entonces, nos hemos respetado por 22 años y las he apoyado y mientras las personas tengan la idea de enseñar principios y valores correctos a los jóvenes, estoy encantada. Mis alumnos han sabido que yo soy miembro de la iglesia y déjame contarte que algunas me dicen que se quieren casar en el templo, Mira, acá con nosotros.
Y digo, bueno, la educación es laica, yo pues hablo de la Biblia desde un punto de vista literario y bueno, pero ciertamente pues es mi fe, ¿no? Oye, Eh, súper bien. Ojalá podamos lograr esa convivencia ecuménica con todo tipo de denominaciones y poder trabajar entre nosotros y no delimitarnos. Yo estoy seguro que tienes mucho que aprender de estas monjas que me platicas. O sea, de toda su preparación, su cultura, ellas estudian como con muchísimo ahínco. Ojalá que nosotros logremos eso. Ahora, me quedé con un par de dudas de tu niñez. Digo, me platicaste que se sentaban en la mesa, que platicaban, cómo eran tus papás. Porque quiero saber, ¿siempre fuiste tan dedicada para el estudio? ¿O ya lo traías? ¿O no eras tanto y eras más juguetona, medio traviesa? ¿Cómo eras? híjole, sí era muy traviesa. Déjame contarte que pues a mí me encanta andar en bici. De hecho todavía lo hago, ando en bici, me voy al centro en bici. Chocaba y salía volando, pero caía parada así como gimnasta, y lo malo que la amiga que venía atrás caía, rodaba, se llenaba de sangre, y bueno, había que llevarla a su casa y a dar disculpas, porque pues sí, me pasaba eso. Luego, según yo era escultora, entonces agarraba el hacha y bueno, le cortaba la yemita del dedo a mi vecina, que también era mi amiga, y tenía que ir con su mamá a decirle, aquí está su hija con la yemita colgando, y se la pegaban, gracias a Dios se le pegó. Pero sí, o sea, sí era una niña que se saltaba a la ventana, cuando mi mamá decía, me gritaba Elisa, Elisa, y entonces ya me metía, y así como me metía, me salía por la ventana, en el primer piso, no creas que escalaba ni nada, bajaba, y me iba a jugar otro rato. Jugaba de todo. Ya sabes que nuestra generación tuvo la bendición de poder jugar eh, todo lo que había, stop, todas las rondas, todos los juegos que eran en la calle y en grupo, y pues a eso jugaba. Y otra vez se oía un grito, ¡Elisa! Gritaba mi mamá, y yo venía corriendo y me metía por la ventana, pero ya había abierto la puerta y estaba. Entonces sí, sí era traviesa, pero en cuanto a la escuela, déjame contarte que mi mamá agarraba el palo con el que se amasa, y estaba ahí al lado de mi hermano. Él me lleva año y medio. Entonces, las tablas, dos por una, ¿no? Y se equivocaba, ¡vale! Y así lo traía, ¿no? Y entonces yo le dije, no, ¿sabes qué? Es mi tarea, no me ayudes. Yo solita, yo solita puedo. Y esa fue mi actitud para evitar los palazos, las regañadas y todo. Yo hacía las cosas y la verdad es que sí era ñoñita. Fíjate que en la secundaria me dejaban una tarea para el viernes y yo ya la tenía el martes archivada a máquina, y ya llegaba el viernes, la agarraba, la ponía en mi mochila. Sí era ñoña, ya lo tengo que aceptar. Mi esposo me lo hizo ver con el tiempo, que sí soy así muy dedicadita. Era la alumna que le decían hay que leer tal libro y lo leía. Los demás no leían, yo me daba cuenta. Y en la novatada en la universidad, ya me adelanté muchos años, pero en la novatada en la universidad, cuando entré a la carrera de historia, dijeron, hay que leer la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo para mañana. Yo dije, wow, hay que leerlo. Me fui a la biblioteca, lo saqué, un ladrillazo que no te imaginas, y yo dije, híjole, para mañana. Bueno, y empecé a leer. Me regresé en el metro porque recorría toda la línea del metro para regresar a casa, y llegué a mi casa y leyendo, comiendo, leyendo, a punto de dormir, leyendo. No me gusta desvelarme, me duermo a las 9 en general, y me levantaba, prefiero levantarme a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, no sé, a la hora que tengan que levantarme,
para ponerme a leer en ese tiempo lo que tenga que terminar de leer, y luego todo el camino de regreso a la universidad seguía leyendo. Entro al salón y ya estaba en las últimas páginas leyendo, y entonces entra la maestra. Esa sí era la maestra, porque la otra era una niña disfrazada, la que nos dejó la tarea, pero la maestra le siguió la corriente. Y lo primero que dijo, éramos 100 alumnos en un salón donde cabían difícilmente 40. En la universidad, algunos estaban sentados en el suelo, otros estaban parados, o sea, estaba atascado el salón. Y además fumaban, entonces así era una nube. Y decía, qué horrible esto. Bueno, entonces esta señora nos dice, a ver, quien leyó, quédese. El que no leyó, mejor retírese, porque si lo cacho que no leyó, lo mando directo extraordinario. Y ¡zas! Que se salen como 80 o más. Yo creo que más. Porque nos quedamos, no sé, 7 personas sentadas, muy cómodas, sin la nube de humo. Y dijo, bueno, así es como funciona el tamiz en la universidad. Me quedé impresionada. Y dije, wow. Y pues de ahí para el real. Elizabeth, ah, perdón, ahorita que estabas platicando me quedé pensando que en ocasiones creamos de alguna manera estereotipos, y el pensar en alguien de literatura nos viene a la mente luego el estereotipo de alguien medio nerd que lee demasiado y todo. Y ahorita que me platicaba las vagancias, que te salías por la ventana, la bicicleta, las travesuras que hacías con tus amigas, me queda claro que rompes ese tipo de estereotipos, porque al final estudiaste literatura, estudiaste teatro, dramatismo y todo lo que has hecho por todos estos años, pero no eres o eres lejos de cumplir ese estereotipo de quien pudiéramos pensar que se dedica a la literatura. Eso me gusta. ¿Siempre viviste en la Ciudad de México? Sí, Ok. sí, siempre viví en la Ciudad de México. Entonces, Este, ahí esas vagancias que decías eran todo en la Ciudad de México, porque para nosotros de provincia, pues es normal salir y jugar en la calle y todo porque las calles lo permiten. La Ciudad de México, que es un poco más complicado por el tráfico y tanta gente, pero bueno, al final, pues hay niños que lo hacen y así creciste. Entonces, nada más quería imaginarme bien la foto que tengo en mi mente de verte corriendo y en las bicicletas y haciendo tus vagancias. pero además, fíjate, cuando tenía 12 años, entré a la secundaria, mi mamá me dijo, los fines de semana no tienes por qué estar aquí encerrada. Fíjate, tenía 12 años. Ya que termines tú qué hacer, ponte de acuerdo con una amiga y vayan a conocer los museos. Entonces, tuve una amiga, Ángeles Silva, con la que conocí todos los museos de la ciudad. Cada 8 días, después de hacer mi quehacer, también era todo un ritual en la de la salida, ya te lo platicaré, pero nos íbamos con 20 centavos en el Delfín, así se le llamaba a las trocas de aquel lugar, y y pues nos íbamos a Bellas Artes y con nuestra credencial entrábamos gratuitamente. Nos llevábamos una torta que mi mamá preparaba, o nos llevábamos unas naranjas o unas manzanas, y nos íbamos al Museo Rufino Tamayo, nos íbamos al Museo de Antropología, Bellas Artes, etcétera. Y, y este y bueno, o sea, también en ese sentido no fue una mamá, una típica mamá sobreprotectora. Mi mamá, así como, sal. A mí me sorprende que mis alumnos nunca han viajado en metro, por ejemplo, algunos, otros no los dejan salir si no es con sus papás, y muchas veces sus papás no pueden, entonces se la pasan encerrados, y cuando llegan conmigo y les digo, ¿cómo les fue el fin de semana? Y me dicen, mal, aburrido, o cosas así, digo, pero como viviendo en la ciudad más grande del mundo te aburres, no es cierto. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué no haces más bien? Y dice, no, maestra, es que no nos dan permiso porque les da miedo que nos pase algo.
Entonces me di cuenta de algo, fíjate, Valdemar, qué fortuna que yo era pobre, porque mis papás no se preocupaban de que me robaran, no se preocupaban de que me secuestraran, no se preocupaban de que algo me pasara, porque ellos se sentían seguros. Y de pronto esa sensación de que perteneces a un círculo distinto parece que limita el tránsito natural en esta ciudad. ¿Tú cómo ves? No, y digo, hay gente que tiene viviendo ahí toda su vida y que yo estoy seguro que no conocen el 10% de los museos que hay, digo, tan maravilloso toda la cultura que tiene la Ciudad de México, museos, orquestas, hay tantas cosas que hacer. Entonces, qué padre que tuviste esa oportunidad y yo creo que esa confianza que te daba tu mamá, digo, probablemente ahorita son tiempos muy diferentes, ¿no? Me queda claro que la situación de violencia no solo en la Ciudad de México, en todo el país, complica un poco esa confianza para nuestros hijos. Pero yo estoy seguro que eso te dio soltura, porque al final tú ibas sola, tenías que aprender cómo moverte en el metro, en el transporte público, cómo llegar. Yo no estoy seguro, pero de, probablemente te perdiste un par de veces buscando el museo que querías llegar y aprender a solucionar esos problemas, aprender a, ya me perdí, cómo regreso a donde iba, cómo pregunto, qué transporte tomo, todo eso obviamente te da madurez y te ayuda a afrontar los problemas que se presentan más adelante en la vida. Entonces yo creo que reiteras un poco lo que comentaba. Tus papás te dieron la mejor educación porque al final, lejos de heredarte propiedades o riqueza económica, te heredaron cultura. Y no solo eso, sino que te heredaron cómo encontrarla. O sea, cómo ir te enseñaron a valorar ese tipo de cosas que tienes tan al alcance de la mano en la Ciudad de México, como los museos, como todas las actividades que puedes disponer ahí. Y yo creo que eso no tiene precio. O sea, esa es la mejor educación que pueden haberte dado tus padres. Además hay otra cosa, Valdemar. Cuando yo tenía 11 años, mis padres conocen la iglesia, este, y el acercamiento a la iglesia también fue abrir una ventana enorme. El, el que ellos estuvieran siempre tranquilos, sabiendo que iba a estar en un lugar en donde los chavos no estaban tomando, no estaban fumando, no andaban en algo malo, hizo que no nos objetaran de que queríamos ir a la capilla, o sea, nunca fue un problema eso. Y y además, déjame contarte otra cosa que pasó. Yo tengo un amigo desde que tengo los 12 años. Este amigo apenas lo acabo de ver hace un par de semanas para festejar mi cumpleaños, por cierto. Trasnochado, pero lo festejamos. Se llama Adrián Garduño. Él es además mi vecino, pero nos conocimos en primero de secundaria. Y su hermana estaba estudiando la carrera de periodismo cuando nosotros pues éramos chiquillos, cuando éramos adolescentes. Entonces nos jalaba, la hermana de este amigo nos llevaba a muchas actividades que tenía en la universidad, incluso conciertos, no solo de rock, de trova cubana, de música clásica, de todo. Este, Nos jalaba y ella influyó muchísimo. Luego tenía un doctor que nos daba clases de regularización de matemáticas y él tocaba rock progresivo. Entonces él me presentó a Yes, a los Rolling Stones, Doors, no sé. Entonces tuve personas que influyeron en que yo estuviera cerca de otras muchas cosas que siento que me forjaron en cuanto a mi pensamiento y a mi forma de ver la vida. Entonces, pues sí. eh, bueno, además, mi abuelo era charro, andaba con sus pistolas, y con su sombrero y todo. La música vernácula a mí me encanta. En casa de mi madre se alquilaba mariachi, había mariachi en las fiestas, se sigue cantando con mariachi. Y bueno, mi papá es tenor, mi hermano es bajo, mi hermana soprano, yo soy soprano. Ahorita mi hija va a empezar a cantar de contralto, mi hijo es tenor. O sea, todo el mundo canta y en las fiestas
la cantada, imparable. Acabamos de celebrar los 82 años de mi papá y cante y cante. Oye, Elizabeth, estaba acordándome ahorita que platicabas todo esto, de que por eso eras tan aventada, porque al final cuando nos diste clase a nosotros hubo dos cosas que me marcaron. Uno, que presentaste la obra de teatro, fue el otro grupo el que la logró, en el grupo que yo estaba no lo logramos, pero bueno, por ahí nos acoplamos algunos con esa obra de Los empeños de una casa. Pero otra cosa que me acuerdo mucho es que nos sacaste como alumnos y nos fuimos al cine este de Palacio Chino, creo que se llamaba, a Okay. ver la película de Seven. Pero no nos fuimos en un autobús de la escuela, no, 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 nos fuimos así, como salida de compras para ver la película contigo. Y digo, una obra de arte, o sea, buenísima la película. Yo creo que entendí mejor los siete pecados capitales, probablemente que si hubiera leído el libro, pero al final, ahora entiendo, o sea, me queda claro que tú desde pequeña tenías quien te jalaba y quien te llevaba y te permitían tus papás que te fueras y yo creo que por eso eras y estoy seguro de que sigues siendo una maestra diferente, o sea, más arriesgada, más buscando dejar esas enseñanzas. Yo te comenté cuando hablamos por teléfono hace unos días de que volví a ver la película de la Sociedad de los Poetas Muertos y dije, me acordé mucho de ti, dije, es que hay maestros que nos marcan en nuestra vida o que con algún detalle nos hacen ver las cosas de manera diferente. Bueno, tú eres de ese tipo de maestros. Y ahorita que escucho tu historia, pues me doy cuenta por qué. O sea, desde bien chiquitita ya andabas en los museos y aquí para allá y te llevaban a los conciertos y en un ambiente universitario cuando eras una pequeña adolescente, pues eso te abrió la mentalidad y te abrió el mundo, ¿no? Y te permitió crecer y por eso es que puedes enseñar tanto o también a aquellos jóvenes que tienen la fortuna de ser tus alumnos. Pues, ¿sabes qué, Valdemar? Yo tuve muy buenos maestros y muy malos maestros. Y yo estaba segura de lo que no quería hacer. Hablábamos del maestro de matemáticas que era alcohólico y llegaba y se dormía. Imagínate qué horror un alumno de secundaria. Yo era la jefa de grupo y me decía, jefa de grupo, anota todas estas ecuaciones. Y yo anotaba, no sé, 50 ecuaciones en la pizarra. Me paraba junto de él porque estaba totalmente dormido, tapado con el periódico, y le zapateaba y tosía para que ya terminé, ¿no? Y ya entonces despertaba, borraba todo, escribía una ecuación y así rapidísimo nos explicaba, según que era muy buen maestro en vocacional, yo la verdad no lo sé. La cosa es que no entendíamos nada muy rápido, entonces una de las mamás una de mis mejores amigas, Gabriela Rivera Loza, que ahora es concertista y que toca en Bellas Artes, por cierto, déjame contar, de esa camada de buenos compañeros de secundaria, era maestra de matemáticas su mamá, entonces su mamá le explicaba a ella. Y ella, en lo que estaba durmiendo el maestro, se paraba y nos explicaba cómo hacer las ecuaciones. Fíjate, entonces se cumple eso de con el maestro, sin el maestro y a veces pese al maestro, tenemos que aprender. Y si éramos niños, pues éramos, o sea, imagínate que unos niños de 12 años tomaban la decisión de ponerle toda la atención a esa jovencita, a esa niña de 12 años, que nos daba la clase mientras el otro señor estaba durmiendo. Entonces yo dije, yo como ese no voy a hacer, ni tampoco como tuve, francamente, qué horror, ni menciono sus nombres, porque, pero sí tuve a algunos maestros que dije, wow, qué maestro, que llegabas a sus clases y decías, no te querías ir, te querías quedar, querías seguir oyendo, querías seguir aprendiendo. También es una lista grande, pero dentro de esos José Luis Ibáñez, el maestro de dirección de actores, híjole, impresionante el maestro Ibáñez, se apellida Blanco,
Otro gran maestro de teatro, la maestra Gustava Adolph Rosenstein, que fue maestra de teatro romántico. No sé, había algunos maestros que tú decías, híjole, qué padre es estar con esta gente. Uno disfruta, se llena, y yo siento que no hay diferencia entre lo que se aprende a nivel religioso como lo que se puede aprender a nivel académico. Hay definitivamente un lazo. Y, y, por ejemplo, es algo que siempre les he dicho, la Biblia es el libro de mayor influencia en la historia de la literatura. Y cuando tú te lees la Biblia y de pronto estás leyendo a Shakespeare, que por cierto fue un traductor de la Biblia, o a otros autores de diferentes regiones del mundo, tienes la chance de aprender más, de entender más, de hallar conexiones, y esas conexiones que encuentras que suceden también en tu cerebro te permiten tener un disfrute, un deleite y un aprendizaje más profundo. Entonces, bueno, eso es muy importante. Y la otra cosa importante es el pensar que no todos aprendemos igual ni de la misma manera. Bueno, esto ya se trabaja mucho en las escuelas, ya hay cursos de todo esto, y a los maestros se trabaja por hacerlos conscientes de que la educación debe adaptarse al alumno y a sus necesidades y acercarla a sus problemas, a sus vivencias. Entonces, ya con todas estas corrientes que están circulando de manera tan natural, se supone que debiéramos de tener mejores maestros, y algunos sí lo son maestros maravillosos, y yo traté, y no podía ser de otra manera, y te voy a decir por qué, que también eso quiero que lo tengas claro, mi querido Valdemar. Fíjate que yo estaba soltera cuando estaba con ustedes, entonces totalmente me volcaba en que ustedes aprendieran, en que tuvieran experiencias, en que se abriera su mente, que tuvieran ganas de leer, que a lo mejor ver la película y dijeran, ahora me leo a Dante, ¿no? Y ahora esto, ¿no? Y que hubiera este acercamiento. Eh, y obviamente pues fue una cosa muy especial, porque sí, yo tenía todo mi tiempo dedicado a ustedes. Entonces, que no es lo mismo, tienes hijos, cuando tienes esposo, cuando tienes otras cosas, eh, ya no puedes dedicar tanto tiempo, pero hay que dárnoslo. Y bueno, ahora mis alumnos de esta generación me dicen, oye, estamos viendo literatura mexicana y estamos hablando de las calles de la ciudad, y nos dice, maestra, sáquenos, sáquenos. Y me dicen, sáquenos, porque yo sé que no los van a dejar salir solos. Quieren que yo me los lleve. Ajá. Y les dije, sí, sí lo vamos a hacer, y sí lo voy a hacer. Y otras veces lo he hecho, pero ya no con esa facilidad que tuve en aquella época de mi vida con ustedes, porque hasta me llegué a quedar con ustedes allá en una casa de internas para uno de los estrenos de una obra ahí en un catrecito pequeñito, y yo decía, esta camita, híjole, está súper chiquita, pero bueno, aquí me quedo. Me dieron asilo y pudimos al otro día estrenar varias obras de teatro. Entonces, qué buenas experiencias. A Benemérito lo conocí como alumna y luego como maestra. Entonces, wow, las dos cosas me encantaron. Y ahorita que platicabas que obviamente pues ya no eres una chica soltera como cuando fuiste maestra de nosotros, que tenías más tiempo, más oportunidad, me gustaría que nos platicaras un poco de tu vida. Bueno, sé que estás casada, quisiera saber un poco cómo es ese rol de esposa, de madre, cómo mantienes un equilibrio entre algo que te ha apasionado toda la vida, que empezaste a los 14 años, como es enseñar, cómo mantener equilibrio con esta actividad profesional y con la vida en casa
de preparar alimentos, de convivir con tu esposo, con tus hijos. Platícame un poco, ¿cómo son esos roles en tu vida y cómo es tu familia actualmente? Bueno, pues te cuento que hice lazos de ayuda. Mi mamá estuvo muy cerca apoyándome cuando mis hijos fueron muy pequeños. No los cuidó al 100%, pero sí me ayudaba a veces para ir a recogerlos, porque el asunto de los horarios se complica a veces. Ujú. Tuve la fortuna de toparme con un esposo no macho, todo lo contrario, un hombre totalmente igualitario. Entonces, cuando él me dijo que quería casarse conmigo, yo le saqué una lista y le dije, ¿sabes qué? Es que casarse no es nada más casarse, ¿no? En una casa se desayuna, se come, se cena, en una casa se ensucia el baño, se tiene que trapear, en una casa, y así, ¿no? Una lista, o sea, no crees que una lista chiquita, una lista enorme. Entonces le dije, ¿tienes para una sirvienta? Y me dijo, no. Ah, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Y entonces él dijo, yo lavo el baño, yo lavo la ropa, yo hago la maleta de la niña para la guardería, yo esto, yo lo otro. Así, empezó a hacer lo que él iba a hacer y lo cumplió. Eso es lo más interesante. Y te cuento que la verdad es que yo no lavo mi ropa, él me la lava, porque él tomó ese compromiso y lo mantiene. Ya vamos a cumplir 20 años de casados, entonces, pues yo digo que ya puedo creer en su palabra totalmente. Entonces, déjame decirte que trabajando los dos tenemos que entrarle, porque una Claro, casa es muy demandante. Y digo, sí, si tienes las posibilidades económicas de que alguien te ayude, qué padre, pero si no, pues va. Y la otra, pues yo me hago cargo de la comida. Involucro a medio mundo. Yo lo que necesito es la comida temprano, porque me paro muy temprano el sábado y hago de comer para varios días y entre semana, etcétera. O sea, sí hay que dividir el trabajo, sí hay que organizarse mucho, y también pedir todas las ayudas que sean necesarias, porque eh, haz de cuenta, por ejemplo, tengo un hijo que tiene trastorno de déficit de atención. Entonces tuvimos que organizarnos para buscar apoyo psicológico, neurológico, incluso psiquiátrico, para apoyarlo, y tuvimos entrenamiento como familia para saber cómo debíamos apoyarlo. Y bueno, o sea, no ha sido así como que ya, sino si yo no estoy bien, pues también busco ayuda. Si tengo que claro. tocar la puerta de una psicóloga, pues la toco. Si tengo que tocar la puerta del obispo, también la toco. Y bueno, las hermanas de la capilla, específicamente de la Sociedad de Socorro, wow, es la organización, la verdad. Híjole, unas hermanas que son impresionantes, impresionantes, de verdad. Eh, ya te voy a dar un ejemplo. Tuvimos COVID y no tenía comida preparada, no tenía ganas de hacer nada, me sentía que me había pasado un elefante encima. Y le llamé a una hermana y le digo, ¿sabes qué? No seas malita, venme a comprar un pollo rostizado, una ensalada. No tengo ganas de hacer nada, estoy enferma, te podría, por favor, dar el dinero cuando vengas aquí. Le queda súper cerca, vivimos muy cerca ella y yo. Y me dijo, mira, no tengo tarjeta para ir a esa tienda donde quieres que compre, pero yo te hago la comida y te la llevo. Y llegó con tres, mi hijo en ese momento estaba en la misión, este, con tres charolas, con pollo al horno, arroz, ensalada, todo, y me dijo, por supuesto que no es nada,
y me las dejó y me quedé así, que se me caía la baba. A, los, a la hora, 2 horas, llegó una amiga que también supo que estábamos enfermos con comida congelada y una bolsa y me la dejó y salió corriendo por las escaleras, ahí me la dejó y se fue aterrada. Era cuando no se sabía cómo se te pegaba y todo. Sí. El asunto es ese. Fíjate que la Sociedad de Socorro me acompañó emocionalmente y también físicamente en varias ocasiones. Yo siento que he sido igual con las hermanas. Ha sido recíproco porque nos amamos, porque nos queremos, porque nos conocemos, conocemos a nuestros hijos, les crecemos a sus hijos cuando les servimos y ellas nos crecen a nuestros hijos cuando les sirven. Entonces, ¿cómo se mantiene un equilibrio? En una unidad espiritual, religiosa, siendo un solo cuerpo, cumpliendo con ese mandamiento, ¿no? Háganse un solo cuerpo. Y así ha funcionado. También, obviamente, el consejo de mi obispo, he tenido obispos impresionantes y además tengo que señalar que el consejo del profeta, me ha tocado conocer a varios profetas, entonces yo cuando habla siento que me habla a mí. Entonces, pues eso, el permanecer en la iglesia no es para mí una cosa administrativa, no sé cómo decirlo, no es una pose. Para mí la iglesia es algo que necesito. Yo necesito tomar los sacramentos. Yo necesito tomar mi clase de escuela dominical. Yo necesito ir a cantar los himnos. Me hace bien estar en un coro, estoy en un coro, en un ensamble, y estar cantando es algo que me llena espiritualmente. Entonces, ¿cómo le haces para mantener? Escoge buen esposo o buena esposa, número 1. Número 2, pues afiánzate en las cosas que sabes que te van a ayudar para estar cerca de Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Y ten buenas amigas de la Sociedad de Socorro. Las jóvenes yo les diría, no le teman a la Sociedad de Socorro. No sé por qué le tienen miedo. Es verdaderamente maravillosa y de veras, cuando te sientes mal y vas a casa de una hermana y ves que está de cabeza a su vida, pero tiene fe y está adelante, dices, y yo quejándome, tonterías, mejor le sigo. Claro. Híjole, Elizabeth, muchísimas gracias. Creo que me gusta cómo hablas de esa hermandad, de cómo llegas a querer a las hermanas y cómo eh, la, esta interacción con ellas en la iglesia te ha ayudado tanto en el servicio que tú brindas como en el que recibes. Y me gusta cómo expresas, porque yo creo que no lo había escuchado con esa firmeza de yo necesito tomar los sacramentos, yo necesito escuchar la clase de escuela dominical. Y creo que eso es bonito porque a medida de que entendamos que necesitamos ese alimento espiritual y necesitamos sanar nuestra alma semana tras semana y alimentarla, así como alimentamos nuestro cuerpo, yo creo que tendremos mayor devoción en nuestra adoración al Señor a través de visitar nuestros centros de reuniones, sea la religión que sea, probablemente los que pertenecemos a la iglesia, ¿no? Ahora, quiero ser muy respetuoso con el tiempo, te prometí que íbamos a terminar a tiempo porque sé que tienes una clase de instituto y además A sé las que te duermes 9, temprano. es Sé a que te las duermes 9:30, es a las 9:30, 9:30. sí, sí, por eso te dije, Así. terminamos a las 9 para que alcances a hacer lo que tengas que hacer para prepararte. Entonces, para concluir esta plática, me gustaría saber, Elizabeth, ¿qué consejo le darías a aquellos que nos escuchan? Aquella persona que haya dedicado esta hora de su tiempo en escuchar esta entrevista a través del podcast, ¿qué consejo le darías para tener una vida plena como la que tú has tenido? Ay, muchas gracias por eso que dices. Este, mm,
Digo, ya diste Pues, consejos sobre cómo escoger pareja, eso estuvo muy bueno. Diste consejos sobre por qué estudiaste para ser maestra, pero algún consejo, o sea, alguien te dijera, dame el mejor consejo que puedas darme para mi vida, ¿qué le dirías? que tratara de servir a los demás, que tratara de ayudar. Eso te da mucha felicidad. El equilibrio yo creo que se consigue cuando tú sirves a los demás porque es una felicidad que se te queda adentro, es una satisfacción. Eh, de hecho, hay un estudio de la universidad que habla acerca de que la felicidad significativa es la que se da cuando servimos a los demás. Entonces, yo creo que eso podríamos hacer, servir a los demás, respetarte, cuidarte. Eh, yo, por ejemplo, voy al gimnasio de 4 a 5 días a la semana. Levanto pesas, corro. O sea, en mi bendición patriarcal dice que voy a vivir muchos años y dije, ay, ¿cómo quiero vivir? Porque si voy a vivir muchos años, no quiero estar toda tullidita y así como que tambaleante, ¿no? Quiero poder ser independiente y poder ayudar a los demás hasta el fin de mis días, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que nutrirse, hay que alimentarse bien, hay que cuidar, hay que tomarse en serio este cuerpo que tenemos. Eso creo que es algo que sí me parece muy importante y se los digo a mis alumnos. No vayan a la escuela sin desayunar. Es más, señoras, no manden a sus hijos sin desayunar. ¿Por qué? Porque cuando se tiene hambre no se puede aprender, para empezar. Y para seguir, tu cuerpo se va a consumir a sí mismo si tú no le das de comer. La otra, de flojera, hay que evitar la comida procesada y hay que ponerse a pelar papas, a pelar chayotes, a hacer las cosas naturales, a tratar de hacerlas al vapor, no usar tanta grasa. La grasa lo que hace es que los alimentos se queden más tiempo dentro de nuestro estómago. Nos intoxicamos. Entonces, no soy vegetariana, fui vegetariana año y medio, pero sí, pues consumir alimentos sanos. Hay que cuidar lo que entra y lo que oímos. Hay que cuidar mucho lo que oímos. Con quién estamos, con quién convivimos, si la persona con la que vamos a convivir nos va a ofrecer o nos va a quitar. Hay que seleccionar en qué queremos usar nuestro tiempo y estar conscientes de que realmente es un tiempo muy corto. Te oí, bueno, déjame decirte que oí algunos de tus podcasts y algunas de las frases que utilizas. Esta de que la vida es una carcajada me encantó. Sí. Es más, dila, me gustó, porque, porque en verdad se va muy rápido. Nuestro profeta nos ha dicho que valoremos nuestro tiempo y que lo usemos de manera inteligente. Entonces, pensar que no las cosas son para siempre en esta condición, que van a cambiar y pues queremos disfrutar, estar aquí. Entonces, hay que tener ese equilibrio y obviamente tener a quien amar y quien te ame. Yo creo que es básico. Yo diría que no esté solo nadie, o sea, casi. Soy maestra de instituto y le diría a todos, no se les ocurra quedarse solos. Hay un montón de gente ahí afuera, guapos, inteligentes, guapas, brillantes. Algunos no tan guapos, pero caramba, qué brillantes, qué bonito hablan. Yo prefiero un hombre inteligente, sinceramente. Este, y bueno, aterrizarnos en que la vida en pareja debe ser lo natural, debe ser lo natural, es natural, no estar solos, nadie tendría por qué estar solo, porque se nos ha dado esa bendición a todos, de tener a alguien a nuestro lado. Entonces, amar y dejarse amar, eso
sería consejo y me quedé callada un rato pensando. Y No, hombre, ahorita ya me solté. qué barbaridad, porque al final nos terminaste hablando, ahorita cuando te hablé del consejo, nos terminas hablando de servir a los demás, de la alimentación, de cuidar con quién nos mantenemos, de mantener ese equilibrio en nuestra vida, obviamente nos hablas de no quedarnos solos, de buscar a la persona idónea para estar con nosotros. Y yo creo que tenemos que regresar y volver a escuchar lo que nos acabas de decir, porque tiene mucho contexto y mucho que aprender. Te agradezco por tu tiempo, Elizabeth. Gracias por haber aceptado participar en este podcast. He aprendido mucho, disfruté mucho platicar contigo también y conocer un poquito más allá de la maestra, a la persona y cómo es que llegaste a ser una tan buena maestra. Me queda claro que desde niña lo traías en la sangre y cómo la preparación y la cultura que te dieron tus padres te ayudó para lograr ser lo que eres y para influir en los que has influido a través de más de 20 años de maestra de literatura, como lo has hecho. Te agradezco mucho por eso, te agradezco por tu ejemplo, por tus palabras y para aquellos que nos escuchan, esto es Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios y hoy nos hizo el honor de acompañarnos Elizabeth Ramírez, licenciada en literatura dramática y teatro y la mejor maestra de literatura del mundo mundial. Gracias. Muchas gracias, un abrazote. Gracias por este momento que me diste. Los maestros muchas veces no vemos los frutos y me has permitido ver en qué te has convertido tú, un hombre muy completo, un escritor, un padre, un esposo. ¡Wow! Te felicito. Y es un Gracias. placer verte. Gracias, un Chao. abrazote. Hasta la próxima. Hasta luego, que estés muy bien.